Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en una nueva audición de Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi, en su programa número 17. Estamos hoy en estudio con Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Santi, los compañeros y compañeras del Sindicato del Taxi, vecinos y escuchas de Radioactiva. Recordar que estamos en el 102.5 del dial, estamos por reactiva.com.uy en este programa a partir desde que cambiamos de emisora en esta segunda etapa. También tenemos otros medios de difusión, como puede ser por WhatsApp al 092-743-519, por el canal de YouTube oficial del SWAT, por YouTube y también por diferentes podcasts y SoundCloud, que está todo en el... Obviamente no vamos a pasar los links porque, como siempre decimos, nadie anda con lapicera ni nada como para anotar los links, pero sí saber que es tan solo entrar a la página del sindicato y ahí se van a encontrar con la gran mayoría de las audiciones que aquí hemos subido. Y bueno, para el día de hoy más o menos comentar con lo que contamos, con los contenidos. Tenemos por un lado acá un informe del sector, de lo que se ha venido haciendo en esta semana, después de que, como ya venimos haciendo un seguimiento después de la consulta esta informal de la patronal para quitarnos el viático. También tenemos a los compañeros de la Unión Ferroviaria que han entrado en conflicto, se han declarado en conflicto, preconflicto. Y tenemos a los compañeros también de AUTE con un informe de la olla, continuando los informes semanales que venimos haciendo. Y por otra parte también tenemos algunas cuestiones internacionales, de que allá en Argentina ha sido una movida muy ajetreada también, al igual que acá, con la movilización, pero ahondaremos un poco más en eso. Sin más, creo que podemos empezar nomás, creo. Juan Carlos, no sé si querés comentar algo sobre lo que fue lo que para mí una jornada que superó las expectativas en el día de ayer. Sí, Santi, antes que me olvide, mandarle un abrazo al compañero Ricardo, sí. Que sabemos que la va piloteando, digamos, en estos días le daban de alta, y bueno, de acá le mandamos un fuerte abrazo, y ya de paso informamos que el día sábado 23 de 12 a 17 horas vamos a hacer una jornada, una actividad ahí en la puerta del sindicato, en su beneficio, ¿no? Un poco para que los compañeros tengan presente eso. Y bueno, como decía Santi, sí, una jornada muy importante ayer. Creemos que quizá y sin quizás fue la primera después de la pandemia, la primera manifestación con un buen marco de gente, ¿no? No, sin duda. Creo que se dio sin duda las expectativas y fue una demostración cabal de que hay voluntad de lucha y que cuando las bases desbordan. O sea, en ese sentido la lectura era que había que movilizar y las bases movilizaron. Exacto. Por más de que la central sindical quisiera o no convocar o ante las señales poco claras de la central sindical, bueno, las bases querían movilizar y movilizaron, y quedó más que claro de que acá hay un sector y todo un grupo de gente de que no va a claudicar, ¿verdad? Exactamente. La gente, como bien dice Santi, cuando es llamada, por algo que realmente, es importante y que hay que estar ahí, la gente está ahí. Y bueno, ayer fue un marco muy importante de gente, y más en este contexto que siempre lo decimos en nuestro sindicato, hablando en reuniones con compañeros, de que en los últimos tiempos, las movilizaciones, no hay mucha convocatoria, salvo los 8 de marzo y los 20 de mayo, que son realmente las manifestaciones, que más convocan gente, ¿no? No, sin duda. Y bueno, la de ayer, fue impresionante. No tenemos una cifra exacta porque, yo en lo personal no soy muy bueno para calcular, pero se habla de unas 2.000 personas, una cosa así, por ahí. Sí.
Sin duda, no, se No ve sé, muy Santi, bien. si vos tenés, digo, una cifra. No más. tengo una cifra clara, pero en las fotos que se han visto, se ha visto totalmente colmado. Toda la sección del palacio, de la izquierda, estaba completamente repleta, con distintos tipos de pancartas y con gente con voluntad de luchar, de verdad, de luchar y de enfrentar, ¿verdad? Sí, y bueno, yo creo que esta no va a ser la última, digo, y se va a seguir en este camino, porque es la única que le queda al pueblo uruguayo, ¿no? Movilizarse en las calles, manifestar, luchar, y ya sea en contra de esta ley, por trabajo, por salud, por educación, por vivienda, por salario, por jubilaciones dignas, por todos los postulados y reivindicaciones, digo, prácticamente que hace 40 años, digo, que se está luchando por eso, ¿no? Por una suspensión de la deuda externa, el no pago de la deuda externa, suspensión por lo menos al momento, y después vemos a ver qué es lo que se hace, pero suspensión, estamos hablando entre 2.000 y 3.000 millones de dólares solo de interés al año, de pago, que algunos podrán decir, bueno, sí, pero no. A ver, digo, fueron bonistas extranjeros a nivel internacional, o sea que se cambió de acreedor, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En base, digo, a que se está pagando rigurosamente a esa gente, el fondo también no, tenemos la garantía de que el fondo no preste plata, ¿no? Por ser buen pagadores, digo. Eso un poco para aclarar el tema de la deuda. En síntesis, digo, creemos que fue una muy buena movilización, y ya sabemos, digo, que hay sectores de la enseñanza, digo, que se van a juntar, se están juntando ya hace tiempo, antes de la pandemia. Sí, muchos talleres que se están haciendo. Talleres en ADES, Sí. Inclusive ahora de tarde habíamos visto que había una publicación para participar de una coordinación en el local de acá del Suinau, en Agraciada y Boulevard, creo que a las 18 horas, por ahí, una cosa así. Sí, también, por otra parte, también señalar de que ayer en la movilización también se cumplió muy bien con el tema del protocolo de seguridad, con el tema de los tapabocas, bueno, todo ese protocolo y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que tenemos que cumplir. No hubo mayores inconvenientes, o sea, y también como una jornada que estábamos como necesitando, ¿verdad? De juntarnos, intercambiar opiniones, hacer sociales básicamente entre compañeros, de ver cómo está cada sector, la realidad en otros sectores que de repente capaz que son más pequeños, en la costa por ejemplo, que son lugares que por lo general tiende a llegar poca información también, y en ese sentido, o sea, es un paso adelante de cara a esa unificación de luchas, que es lo que estamos necesitando claramente en este contexto, ¿verdad? Porque toda esa gente por separado, o sea, obviamente no, pero cuando nos juntamos todos, como fue en el día de ayer, te das cuenta de que realmente hay un sector que no va a claudicar y que va a seguir hasta las últimas, ¿verdad? Sí, es tal cual, lo que dice Santi, muy importante todo ese vínculo, digo, inclusive nos encontramos con compañeros que hacía mucho tiempo que no veíamos, y bueno, estábamos allá todos presentes, y nos transcurrió todo sin problemas, o sea, no hubo ningún tipo de incidentes, nada, digo, que después que después la prensa derecha salga, digo, como siempre, ¿no? Sí, a estigmatizarnos. A estigmatizarnos y a decir, esto revoltoso, los ultra, esto y lo otro, como ya sabemos, ¿no? Sí, que ellos utilizan los medios. Sí, y además que en ese intercambio, ¿verdad?, que hacemos con distintos sectores, te das cuenta de que no somos los únicos, de que estamos sufriendo esa embestida patronal de recortes, despidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya podemos capaz que también entrar en esta segunda parte de lo que vendría a ser esta introducción al sector, ¿verdad? De lo que venimos haciendo de cara a esa, como veníamos diciendo, desde ya 2 audiciones, creo, que venimos haciendo seguimiento de
de la patronal, haciendo distintas gestiones como para desprenderse del viático o distintas medidas para quitarnos nuestro derecho, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también comentar que hemos estado haciendo distintas jornadas de pintada, agitaciones de propaganda, como ya habíamos mencionado, tenemos la movilización para el día 18, cuyas características se van a estar organizando en la comisión de organización, que como siempre decimos, los espacios del sindicato son abiertos, así que los compañeros que quieran aportar o lo que sea se pueden arrimar por allí, consultar con cualquier compañero y se le va a decir cómo, cuándo y dónde. Y bueno, en ese sentido es importante dar una señal clara, que como lo fue ayer, que nuestro sector también dé una señal muy clara de que acá no vamos a dar un paso atrás y que no nos van a tocar los derechos que ya nos ha costado años y años conseguir, y luchas y sangre y compañeros que han quedado atrás por llegar a que hoy en día podamos un poco haber desprendido, aunque sea un poco, el salario de la producción, ¿verdad? Que es una de las viejas consignas del sindicato, ¿verdad? Sí, y que lo sepan bien, digo, van a encontrar un sindicato firme, bien parado, como siempre, el SUA ha estado, y bueno, va a dar una dura lucha, ¿no? Si quieren venir por nuestros derechos, digo, van a encontrar un sindicato firme y con mucha fuerza, digo, dispuesto a dar la pelea, ¿no? Para que eso no ocurra. Sí, y más allá de eso también un sindicato rodeado de solidaridad, porque exacto, si hay algo que nosotros siempre hacemos es practicar la solidaridad, y siempre los compañeros con los cuales hemos practicado la solidaridad, que no vamos a hacer un recuento acá porque no corresponde, pero los compañeros siempre nos han replicado y sabemos que no estamos solos. Cuando salimos a la calle a pelear no estamos solos y nunca lo hemos estado. Y eso también hay que tenerlo claro, que cada vez que hemos movilizado, hemos hecho una actividad también por lo de la LUC, y los compañeros de distintos sectores, siempre humildemente, con lo poco que a veces, pocas cosas que pueden aportar, pero los compañeros siempre se arriman y han estado al tanto y nos han estado apoyando en todo lo que ha sido esto, ¿verdad? Pero también, recordarle a los compañeros que es más que nunca importante estar alerta constantemente a las redes, a los grupos, a las distintas actividades que se están haciendo, y que la participación acá es lo que termina definiendo, porque al final de cuentas, si somos solo siempre los mismos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, la idea es que ir sumando compañeros, que distintos compañeros, que se ve día a día también en el sindicato, que muchos compañeros se están arrimando a informarse, a afiliarse, compañeros que de repente son nuevos en el taxi, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es más que importante el boca a boca, el estar informado, mantenerse al día con la audición, estar en los grupos, debatiendo, volver a instaurar el debate en todas las paradas, en los lugares de trabajo, y bueno, creo que, no sé, ¿tienes algo más para agregar? Sí, no, lo que decía Santi, digo, es así, y además está previsto hacerles, creo que ya lo habíamos mencionado en la audición pasada, en el cronograma de actividades que tenemos, el día jueves 28, es una movilización que tenemos prevista, como bien decía Santi, va a estar un poco las características pendientes, digo, de la comisión de organización, los compañeros de la comisión, para concretar bien los detalles y eso. Es simplemente darse una vuelta por el sindicato. Calculamos que en esta semana entrante ya se va a tener los detalles de esa movilización, que creemos que va a ser de similares características a la del bocinazo, que con tan buen éxito se llevó adelante hacia la torre ejecutiva aquel día. O sea, esa sería la idea, pero como ya hemos repetido incansablemente, estamos abiertos a que los compañeros se arrimen y aporten también sus ideas, capaz que de repente termina siendo otra cosa, ¿no? De verdad. Todo es válido. Exactamente. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bien. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SUAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429
o con guía ahí al 098-9867-17. Súmate, la salida es colectiva, Sindicato del Taxi. Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi, en vivo todos los martes y viernes desde las 16 horas desde Reactiva 102.5 FM u online desde reactiva.com.uy. También puede suscribirse para escucharnos en diferidos por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook, Sindicato del Taxi SWAT. Taxi Obrero Radio, 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Bueno, volvemos con Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi en su nueva etapa con Reactiva FM en el 102.5 FM y por reactiva.com.uy. Seguimos quien les habla, Santiago, Juan Carlos y con el compañero Álvaro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Santiago, buenas tardes, Juan Carlos. Disculpen al conjunto de la audiencia la llegada tarde. Bienvenido, Álvaro. Bueno. Para entrar un poco en el contenido que nos concierne, porque nos vamos por las ramas, tenemos en línea al compañero Sebastián Orrego de AUTE, que participa en la Comisión de Género. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien acá, terminando la olla hoy. Bueno, más que nada haciendo un poco el seguimiento que hacemos semana a semana con la olla y eso, que nos cuentes un poco cómo ha sido la semana por allá por AUTE. Ya es la tercera semana que les toca allá. ¿Cómo ha salido esta semana y cómo viene funcionando la cosa? Ahí va, bueno, bien. En AUTE ya como la tercera vez nos vamos acomodando y bien, seguimos con la misma cantidad de viandas por día. Ya superamos las 40.000, hoy no sé los números actualizados, pero 43.000 viandas ya debemos haber entregado y elaborado acá. Bien, rotando la militancia, como siempre hay un grupo más estable, pero se suman compañeros de todos los sindicatos. Y bueno, ahí ahora hace un ratito terminamos la jornada de hoy, de lavar todo, y por suerte está bueno esa colaboración, esa rotación de militantes también. A veces se siente más alguna falta de militancia, a veces no tanto, a veces somos un montón, pero bueno, la vamos llevando y por ahora venimos sosteniendo esto que no sé si ustedes habrán comentado, pero la semana que viene ya cambia un poco los días, ¿no? Sí, eso mismo también en parte queríamos incluir dentro del informe del día de hoy, lo que estamos haciendo, que venimos haciendo el seguimiento, más o menos que nos comentaran un poco, para quienes quizá no están tan dentro de toda la órbita de la olla, cuáles son los cambios y cómo va a ser el nuevo funcionamiento que va a tener a partir de la semana que viene, ¿verdad? Ahí va. Sí, considerando eso también todos los recursos económicos y militantes que está viendo, vemos que es necesario quizás empezar a hacer 4 días a la semana en vez de 7, y van a ser la semana que viene miércoles, jueves, viernes y sábado, y la siguiente semana pasaríamos a 3 días. Esa es un poco lo que venimos charlando ayer, se charló en la reunión entre todos los sindicatos que estábamos, y bueno, ese sería un poco el funcionamiento, siempre evaluando, y toda esta situación también cambia, ¿no? Semana a semana, es muy dinámica, entonces si después hay que volver a hacer todos los días, se volverá. Ahora muchos compañeros también están volviendo a sus actividades, que por ahí estaban en algún régimen especial de laburo, y bueno, un poco hay que sostener las dos cosas, ¿no? Sí, también hay que ser parte de la dinámica social, ¿verdad? O sea, tenés que jugar con eso, ante la incertidumbre de lo que no sabes que puede llegar a pasar. Quizá hoy en día el contexto te indica de que de repente podés hacerlo 2 o 3 días, quizá el día de mañana en otro marco, quizá con capaz que se llega a profundizar la situación, ¿verdad? El contexto te indique de que vos tengas que volver a esta antigua dinámica o
o intentar buscar nuevos mecanismos, ¿verdad? Porque siempre lo más importante y lo que te queda de esto es el crecimiento en organización, ¿verdad? Porque semana a semana vas aprendiendo y vas creciendo, ¿verdad? Como se ha notado desde un principio que empezamos muy de abajo y hemos crecido mucho, ¿no? Quizá no desde la interna no se note mucho, pero desde afuera es como ha crecido demasiado en organización, ¿verdad? Sí, yo creo que sin duda el acumulado que estamos teniendo, ya van 50 y pico de días, si no me equivoco, de olla, y más que nada en eso pensaba yo, digo, deben ser otras aristas también, pero la confluencia de militancia, de mientras estás pelando algo, ponerte a charlar, y ahí también se va construyendo otra cosa. Ayer nos vimos en las calles y de repente nos empezamos a encontrar toda la olla, mucha gente más, ¿no? Pero hay un lindo acumulado que me parece que está bueno, y como vos decís, se irá evaluando en la medida que se desarrollen también otras dinámicas sociales también. Ya veremos. Tratamos igualmente de considerar esos días de baja, complementarlo con alguna vianda para una merienda, o tratar de que el lugar donde están llegando varias viandas pueda organizar alguna copa de leche, algún merendero, y bueno, o apoyar, ¿no?, las actividades que ya está viendo. Esa es la idea. Vamos a ver cómo funciona estas próximas semanas también esa bajada de días, y después seguiremos evaluando. Pero bueno, por ahora viene funcionando, estamos todos recontentos y contentas, me parece, de cómo viene funcionando y cómo, lo que decías vos, cómo se viene construyendo colectivamente y acumulando para lo que viene en el futuro. Sí, además para esas confluencias por la vía de la práctica, siempre, tarde o temprano, terminan llegando o empujándote a la necesidad de organizarte más, ¿verdad? Crecer en organización, porque tampoco si no hubiese esa, como decías vos, ayer nos encontramos todos en la calle y fue como, wow, ¿no? O sea, entonces esa confluencia desde el punto de vista de la práctica también te empuja a vos a quizá estar un poco más organizado. Por otro lado también el tema de la olla, ¿no? De que bueno, se reactiva la economía, no sabemos cómo puede llegar a afectar a distintos sectores que al día de hoy le veníamos enviando vianda, como no podemos llegarle, como sí podemos llegarle. Entonces en ese sentido, bueno, quizás es un periodo de evaluación y bueno, y después se reevaluará, siempre teniendo como prioridad los núcleos organizados, ¿no? ¿Verdad? Lo que ya está organizado y a las otras ollas y a los otros comederos, tantos merenderos que hemos llegado y apoyado también, ¿verdad? Ni hablar, sí, sin duda. Así que bueno, acá estamos, parando la olla hasta que sea necesario y de la forma también, está bueno eso que vayamos analizando la mejor forma semana a semana. Bien, por otra parte, compañero, capaz que a riesgo de llover sobre mojado, ¿no? Es importante señalar, sobre todo para los compañeros y compañeras que te puedan estar escuchando esta audición y que de alguna forma no sean, digamos, parte permanente o regular del público de este espacio y de los espacios donde se viene hablando de la olla popular en general, ¿no? Para quien usted no esté, digamos, empapado, digamos, en el tema. Es importante señalar de alguna manera la importancia que tiene que desde el movimiento sindical, desde una parte del movimiento sindical, se haya tomado no solo la bandera, sino la tarea concreta, ¿no? La solidaridad concreta de desarrollar esta iniciativa de olla popular, de estar impulsando y apoyando otras iniciativas de olla popular, otras iniciativas de merendero y de actividades solidarias, cuando no solo desde el gobierno, sino desde una parte importante de lo que fue la mayoría, digamos, de la convención, se llamaba otra cosa, ¿no? Se convocaba, bueno, a guardarse, a encerrarse al corporativismo, a estar expectantes y esperando lo que se pudiera suceder desde las órbitas del Estado, y no dar una respuesta hacia la gente desde la solidaridad de cada clase, de la solidaridad de clase, ¿no? Desde las organizaciones hermanas, ¿verdad? Ni hablar, sí, nosotros lo que consideramos, creo, los sindicatos que arrancamos al principio por ahí, la movida fue eso, hay que estar, ¿dónde se puede estar? Hay que estar
el pueblo, con las principales necesidades que está viendo, porque el corte fue brusco, la gente pasó a estar en una situación precaria a una situación lamentable, ¿no? Digo, el grueso de los trabajadores precarizados, la gente que pasó al seguro de paro, o sea, toda esa masa de trabajadores, y después la gente en situación de calle, las personas inmigrantes, o sea, hay un montón de grupitos sociales y de grupos grandes que han quedado en estos 2 meses completamente, ellos sí, quizás aislados de un montón de cuestiones, ¿no? Y el Estado ausente, veíamos, en este sentido, o completamente deficiente también en el encare más social, ¿no? Y nosotros vimos que era necesario estar, vimos que esta forma era la que más cuadraba, digamos, para el momento, y bueno, parece importantísimo seguir por esa línea, o sea, tratando de ver dónde se nos necesita, ¿no? Donde ahora 16 organizaciones que empiezan a tener fuerza también, porque no es lo mismo un par de organizaciones, es decir, somos 16 organizaciones llevando una actividad ya 2 meses, esto pinta para largo, veremos la forma en la que nos seguimos organizando, pero la idea es obviamente no frenar ahora, ¿no? Sino que justamente eso de nuestro nombre, y nos ponemos a veces medio pesado con el nombre, pero en realidad es un poco, resume el espíritu de todos los compañeros y compañeras que se acercan todos los días, es como contagiarse, y como dicen ustedes, las salidas colectivas, y bueno, vamos en contra de un montón de directivas quizás que al principio parecían determinantes, que no se podía salir, que no te podía acercar a un compañero, y bueno, tomamos las medidas, nos ponemos tapabocas, hacemos lo que sea, pero nos juntamos y nos organizamos. Bien, en ese sentido también, capaz que también insistiendo sobre algunas cuestiones que ya se han dicho en estos micrófonos, que se han señalado en el tema olla, pero también en 2 temas, es importante de alguna forma señalar que si bien la pandemia, no, si bien las medidas de emergencias sanitarias tomadas, generaron un montón de incertidumbre desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de los ingresos, un montón de familias del pueblo trabajador, la dureza del golpe, su amplitud, su alcance, lo que viene a demostrar también es que antes de este gobierno, ya como los gobiernos anteriores, no se vivía en un país donde todo el mundo tuviera el trabajo seguro, donde hubiera una protección social extendida ni nada de eso, sino que se veía un país donde entre 400 y 600.000 personas tienen condiciones laborales de extrema precariedad, ¿no? Y sí, nosotros en una semana creo que arrancamos la olla en 600, 700 viandas, y a la semana estábamos haciendo casi 1000 viandas algunos días. Entonces, ahí se notó que, bueno, esto y charlando, ¿no? También con las personas vinculadas de alguna forma a la olla y que les llega el plato de comida. Esta necesidad estaba mucho antes, y por eso te decía, lo que estaba en forma precaria dependía de un hilo, se cortaron todos los hilos, se cayó todo, y bueno, es una situación que quizás todavía capaz que no tomamos la dimensión, ahora cuando se reactive la economía, entre comillas, no tomamos la dimensión de lo que va a ser esto 2-3 meses para adelante también, ¿no? Porque, digo, ya charlábamos también entre compañeros, ¿no? Conflictos gremiales que empieza a haber, o las empresas, y capaz que el número exorbitante que ya hay en seguro de paro se va a seguir aumentando. Entonces, ayer, por ejemplo, en la calle, con toda esa masa también, además de los compañeros que nos encontramos ahí, y todo el sentimiento que sentimos acá, todos los días haciendo esto, hasta los domingos, o sea, siempre tratando de garantizar esta actividad, me parece que eso, que demuestra nuestras ganas de hacer ver que las salidas colectivas, estamos proponiendo algo y estamos materializándolo de la forma que creemos ahora importante. Un poco eso, no sé si va por ahí lo que vos me comentabas, pero no. Sí necesitamos, obviamente sí se necesitaba, digamos, esto que estamos haciendo nosotros también quizás se necesitaba desde antes, ¿no? Bueno, nos empujó un poco la situación de la pandemia, pero está claro que la situación ya viene precaria hace muchos años. Sí, sin duda, en ese sentido, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros tratábamos en el programa pasado tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras del MIDES, en algunos casos
y en la mayor parte de muchos programas, el Mides por ejemplo, dependiendo de programas que por la forma de contratación, ¿no? Contratos cooperativos o contratos a término, ese tipo de cosas, demuestra la extrema precariedad de una acción estatal que debería haber tenido un montón de trabajadores en plantilla, ¿no? Y en ese plano podemos señalar un montón de trabajadores y trabajadoras de los incluso que son trabajadores del sector público, pero lo hacen sobre la base de contratos chatarra, de contratos basura, de cooperativas, en convenio con o como empleados de ONG, y eso es una de las tantas demostraciones de que de alguna forma bajo la fachada de un país con un desempleo bajo, digamos, relativamente bajo, a la fachada de un país con un determinado nivel de ingreso, lo que había era una brutal dependencia de los precios en dólares, por ejemplo, ¿no? Que con el aumento del dólar eso golpeó fuerte la economía de un montón de familias, un país con como dijimos, ¿no? Entre 400 y 600.000 personas en condiciones de absoluta precariedad desde el punto de vista del trabajo, incluso con el sector público y la acción del sector público dependiendo en áreas estratégicas incluso de un montón de contratos basura, de contratos de términos que al día de hoy lo que demuestran es que de esa forma no se garantizó ni las condiciones de trabajo y de vida de la gente empleada en ese sector, ni tampoco de las posibilidades de que eso, ni tampoco el buen servicio, digamos, a los usuarios, ¿no? A la gente, bueno, en el caso del Mides, a un montón de gente en situación de pobreza que cuando se desmonten esos programas no va a tener a qué recurrir, y en el caso de otros sectores públicos como las empresas estatales y todo, un montón de sectores que dependen fuertemente de mano de obra precarizada, ¿no? Son cuestiones que de alguna forma esta pandemia, esta situación de crisis viene a desnudar, pero que desnuda de antes. Sí, ni hablar, y con el agravante de una LUC que propone también para las empresas públicas recortes de todo tipo, que sabemos que eso deviene en seguir tercerizando y casi algunos sectores manejarlos completamente, como decías vos, con otras formas de contrato dentro del sector público. Entonces es un contexto complicado, digo, hasta creo que al gobierno no sabría cómo decirlo, pero cómo explicarlo, pero le vino bien, ¿no? Que estemos todos guardados, le vino bárbaro. Sí, la desregularización completamente les vino al pelo, ¿no? Como anillo al dedo. Entonces, estamos con ese agravante, o sea, con el agravante, digamos, con el antecedente, vamos a decir, y con el agravante del presente que en el medio de la pandemia también hace un combo explosivo, ¿no? Entonces, ese es el miedo también de qué va a pasar. Bueno, el mes que viene arrancamos, más o menos se normaliza la situación en los laburos, pero la gente que vive de cosas que todavía no arrancan, ¿qué pasa? O sea, y así miles de casos, ¿no? Pero estamos en una situación que vamos a tener que tener eso, meter mucha cabeza entre quienes nos estemos organizando para ver a dónde están las mayores necesidades, y también cuando sea el momento de levantarnos y pelear por lo que haya que pelear, ¿no? Es un gran miedo también que tenemos quizás algunos compañeros que militamos en los sindicatos, de bueno, los compañeros que no están tan activos quizás en la dinámica militante de siempre, de todas las semanas, pero que siempre apoyan, o cuando no sabemos cómo van a estar esos compañeros, cómo pegó el medio el miedo de los medios, ¿no? Que eso se va a empezar a sentir quizás cuando se empieza a normalizar un poco la actividad, un poco más, ya está, digo, la calle está colmada de gente, pero digo, las actividades y ese tipo de cosas. Hay gente que quizás el miedo le pegó para un lado, y quizás hay gente que al miedo lo guarda y consigue, digamos, terminan con el objetivo que se propusieron, ¿no? Desde el gobierno, creo yo, desde que está la pandemia, por eso lo que decíamos recién, que le vino a anillo al dedo, metanse todo en la casa, nosotros nos encargamos de esto, y mientras preparamos un desguace del Estado y de la economía impresionante. Así que estamos en una situación que vamos a tener que estar muy alertas y sin descanso, me parece. Yo creo que en esta situación el clasismo tiene que jugar un papel fundamental, ¿no?
de organizar a clase obrera, sin ningún lugar a dudas, y unificar las luchas, ¿no? Y bueno, y si la burocracia sindical, digo, vamos a una mesa representativa, y a veces hemos sido mayoría, pero cuando somos minoría, bueno, está, si marchamos, y bueno, vamos a salir por la nuestra, y bueno, no nos va a quedar otra, porque si esperamos por ello, digo, por la burocracia sindical, no vamos a ningún lado. Entonces el clasismo va a tener que juntarse, va a tener que decir, bueno, está, a unificar las luchas con todos los sindicatos hermanos, clasistas, que piensan como nosotros, que están en la misma, y dar la pelea, porque digo, si no, digo, con esta gente, digo, no vamos a ningún lado, ¿no? Tenemos Sin lugar a dudas. no sé si por ahí, Seba. Sin lugar a dudas, sí, apoyarnos en los conflictos también, eso va a ser algo fundamental, o sea, que podamos mover las barras de compañeros cuando otros compañeros necesiten ahí un apoyo, por eso capaz que eso, ¿no? Se duplica la tarea militante y la cabeza y el cuerpo puesta en esta época, porque aparte la crisis es estructural, la crisis nos podemos poner también más profundo en el análisis, capaz que nos da, pero la crisis es estructural y vos charlás con el vecino de enfrente de tu casa y estás charlando de los mismos temas que estamos atravesando todos ahora, en este momento. Entonces sí, a contagiar quizás más allá del arco militante, ¿no? Ahora capaz que es una tarea que puedan dar a esos compañeros afiliados, compañeros no afiliados, al vecino, a la vecina y multiplicar esto. Sí, la gente de base, de pueblo, ¿no? Digo, sí. Como decías tú, contagiarla, bueno, que se vaya arrimando, para la pelea y bueno, y cuanto más amplio el pueblo, mejor, ¿no? Más fuerza, más lucha para enfrentar esto. Ni hablar. Bueno, compañero, no sé si hay algo más que usted quiera agregar, que sea importante que los compañeros y compañeras que están escuchando la audición tengan que saber de la olla, sino capaz recordar por ahora dónde está funcionando esta semana y bueno, y recordar también las variaciones que la próxima semana va a tener la misma, ¿le parece? Sí, bueno, esta semana todavía estamos en AUTE, hasta el domingo hacemos la olla con la dinámica que venimos sosteniendo hace 50 días, y a partir de la semana que viene pasamos a 4 días, desde el miércoles al sábado. Todavía no tenemos confirmado el lugar, y la semana siguiente vamos a pasar a 3 días, jueves, viernes y sábado, con la intención de sostener esos 3 días y bueno, tratar de reforzar los otros días de la manera que se pueda, ¿no? Esa es un poco la idea. No sé si me preguntaste algo más ahora. No sé, hay algo más que quisieras agregar, que me parece importante comunicar. Muy bueno, el intercambio que pudimos tener y nos seguimos viendo en la lucha todos los días. Bueno, entonces vamos dejando por aquí de la nuestra parte, digo, muchas gracias por tu participación, por tu aporte, muy valioso, muchas gracias a ustedes por el esclarecedor espacio. Y las puertas y los micrófonos están a disposición, digo, cuando vamos quieran arriba. Hacer lo que ustedes. Vamos arriba y no, seguimos encontrando. Bueno, un abrazo grande y gracias por el espacio. Por favor. Salud. Salud. Bueno, medio como para ir cerrando también el bloque, podemos pasar los números de teléfonos por consulta y colaboración para la olla, ¿verdad? Uh-huh. Ramiro de la Unión Ferroviaria, 091-343-142, Santiago de UFC, 099-443-175, Aute, 092-040-449, Cotelpa, 094-642-251 y en la caja de ahorro Grow, en la sucursal 178, con el número 11-0209-208-0001. Con esto creo que podríamos ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bien. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SWAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva, Sindicato del Taxi.
Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del sindicato del taxi. En vivo todos los martes y viernes desde las 16 horas desde Reactiva 102.5 FM u online desde reactiva.com.uy. También puedes suscribirte para escucharnos en diferido por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook, Sindicato del Taxi, SOAT. Taxi Obrero Radio, 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Bueno, estamos con el compañero Mariano, secretario general de la Unión Ferroviaria, para que nos aclare un poco acerca, nos ponga al tanto del no pago del SRB, que es una de las pocas empresas públicas que no ha cobrado, y porque no se ha llegado a un acuerdo con el tema del protocolo sanitario también, para que nos dé un pantallazo, una visión, nos aclare un poco el panorama a nosotros y a los escuchas de Reactiva. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, no sé si les comento un poco la situación que nos vemos inmersos, no porque nosotros queramos, sino por un poco lo de siempre de los ferroviarios, que terminamos siendo el último orejón del tarro. Y también esta nueva administración ya empieza a mostrar los dientes y para el afuera se hacen grandes conferencias de prensa y un montón de alaraca bárbara con el tema sanitario, pero bueno, nosotros ahora tenemos los compañeros factor de riesgo que tienen que elegir entre quedarse en la casa con la mitad del sueldo o ir a trabajar por el sueldo completo y bueno, como que lo hacen elegir entre la bolsa y la vida, digámosle, y nos obliga a declarar un conflicto y bueno, intentar implementar medidas en el correr de los días. Bien, para aclarar un poquito más para la audiencia y eso, el impuesto SRB, ¿qué viene a hacer Mariano, concretamente? Eso es nosotros tenemos una productividad anual. Esta es la productividad del año pasado. Se fijan una serie de metas en los distintos sectores y en función del cumplimiento de esas metas, o el alcance de esas productividades, se nos paga un porcentaje de la masa salarial. Y bueno, estamos en mayo y es la productividad del año pasado y todavía no la cobramos, cuando en el resto de las empresas públicas hay un convenio que fija esta productividad, es un convenio que vence ahora a fin de año. Bueno, nos corresponde cobrar. Siempre somos la empresa pública que cobra menos porque, bueno, nos ponen metas que no podemos cumplir, porque ponen metas pero nunca hay presupuesto para AFE. Y bueno, en este caso lo que tenemos para cobrar, luego de haber luchado bastante el año pasado, logramos pasar del 6% de productividad al 9%. Y bueno, estamos esperando para cobrarla, ¿no? Le dimos bastante tiempo, fuimos más que, digámosle, comprensivos con el tema de la crisis sanitaria, pero bueno, si todos cobraron, nosotros tenemos que cobrar también. Claro, o sea que tiene mucho que ver el presupuesto de AFE para el no cumplimiento, de este compromiso con los trabajadores, ¿no? Aparte que se aprovechan de la situación también. AFE no tiene plata para pagar la productividad, no la tuvo durante, no sé, hace tal vez de la creación de la paraestatal, que le retiró a AFE la potestad de cobrar por los fletes. Ahora los fletes los cobra una paraestatal que se creó. La plata para pagar la productividad viene del Ministerio de Economía, eso hace muchos años ya. Y bien, lo que nos pasa a nosotros con la productividad es, por ejemplo, que nos ponen meta que no podemos cumplir por falta de presupuesto. Y ahí nos cae la productividad, ¿no? Porque si nos ponen a reparar un tramo de vía de tantos kilómetros, pero después no viene plata para los rieles, no viene plata para
Los durmientes, bueno, están los compañeros ahí parados esperando que le den una tarea, pero la tarea no se puede hacer no por culpa de los trabajadores. Y ha sido un problema eterno esta productividad que es como una zanahoria que le ponen al trabajador, pero en este caso ni siquiera está la zanahoria porque no hay plata. Claro, Claro, en ese sentido, en otros sectores también se da el tema de la productividad, como por ejemplo en Aute, donde también se dan partidas salariales por el tema de la productividad. Claro, el problema ahí es que, claro, si vos no tenés los recursos necesarios como para poder desarrollar, ni la infraestructura como para poder desempeñarte vos tus tareas, y te ponen una meta totalmente inalcanzable, imposible, o sea, es por una cuestión lógica que no vas a llegar para empezar. Y por otro lado, cuando llegás o estás muy cerca de llegar o mejorás mejorás directamente la productividad, porque quizá no alcance la meta, pero podés mejorar en la productividad, tampoco la estás cobrando. O sea, el problema de trasfondo es otro, ¿verdad? Sí, en este caso es simplemente por desidia, porque los fondos ya están, digamos, no son fondos que la nueva administración tenga que solicitar. Esto viene el año pasado, se ha cumplido en todas las empresas públicas, y AFE, como es el último lejón del tarro, imagínense que pues, es el premio consuelo. Por ejemplo, en el directorio de AFE, ahora el nuevo directorio, por la oposición mandaron a Fernando Amado, que es como, digámosle, el premio consuelo para Fernando Amado. Después el vicepresidente y el presidente, realmente, que son cargos políticos, no lo conoce nadie, ¿no? Y así está. Entonces, como son personas que no la conocen nadie, yo en el Ministerio de Economía, capaz que conocen más a algún compañero de AFE que a las propias autoridades, ¿no? Y no le dan pelota. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Ellos son los patrones y tienen que solucionar este tema a la brevedad posible, porque la gente está esperando para cobrar la plata. Bien, por otro lado, más en términos generales, Mariano, de alguna manera esto del SRB es como decirlo, la expresión viva de un proceso de donde se fue estructurando, se intentó en periodos pasados incluso estructurar el salario de los trabajadores no como un salario fijo y real, sino justamente y componiéndolo de partidas que están atadas a la productividad, a metas, a no sé cuánto, como alguna forma de precarizar el salario en sí de los trabajadores, y como forma de alguna manera de vincular el salario que cualquier trabajador y trabajadora tiene que tener como partida fija, como algo fijo, tratar de vincularlo a los objetivos de los propios gobiernos, ¿no? Sí, eso es tal cual así. Lo que pasa es que después quedó por el camino todo ese proyecto y quedó en un híbrido. Y la productividad termina siendo, este SRB termina siendo realmente, hablando de mal, una especie de una fantasmada. Es porque las metas son irreales, algunas gerencias o sectores se fijan su propia meta y la cumplen. O sea, por ejemplo, en AFE, una empresa deficitaria, algunos sectores gerenciales siempre cobran la productividad, y los sectores operativos siempre tienen quitas en la productividad. Entonces, realmente, es como vos decís, el objetivo general de la productividad era ese, volver más variable el salario, pero en el caso de AFE y de muchas otras empresas públicas, realmente termina siendo ni siquiera eso, ¿no? Se transforma en cualquier cosa, en una serie de inequidades e injusticias bárbaras. Y todavía, más allá de todo, hay un convenio, lo tienen que cumplir. Cuando llega el momento de pagar, vienen los retrasos, vienen las quitas, en fin, lo que todos los años nos pasa a nosotros cuando tenemos que cobrar esto. Nunca estuvimos de acuerdo con esta productividad, pero bueno, es plata en el bolsillo y la queremos agarrar. Bien, por otra parte, yendo concretamente a lo que tiene que ver con el protocolo sanitario, ¿no?, que tú mencionabas, de alguna manera el mismo, ¿no? O sea, la imposición del protocolo, su apuro por llevarlo adelante, independientemente de lo desacertado de las decisiones que incluyen, lo que demuestra es una férrea voluntad del gobierno de, reactivar lo que es la
la maquinaria de la economía, las cuestiones puestas al servicio de los grandes capitales, de UPM, del movimiento del país, de las diferentes patronales que han venido presionando por levantar las medidas sanitarias, en parte para que el gobierno no se haga cargo de la situación social que estas mismas generan, y en parte también porque ellos mismos quieren seguir volver a prender la máquina de plusvalor que permanentemente tienen que estar llevando adelante, ¿no? En particular en el sector ferroviario, bueno, poner la maquinaria ferroviaria al servicio UPM, y también de la exportación de soja y demás empresas que de alguna forma están vinculadas al transporte ferroviario, ¿no? Sí, nosotros en este momento, por la hora del Ferrocarril Central, lo que estamos transportando es Portland, y después el resto está todo trancado, ¿no? Porque se levantaron las vías y ahí están trabajando las empresas de construcción, ¿no? Y bueno, durante toda la pandemia, con excepción de cuando entró en licencia la construcción, estuvo circulando el Portland, ¿no? En bolsas y a granel. Y sí, eso sí, ellos pretenden una reactivación, pero como se viene comportando esta epidemia acá en el Uruguay, que realmente los casos graves se están dando sobre los factores de riesgo, o sea, todas las personas que se han muerto hasta ahora han sido factores de riesgo. Es inadmisible que a un trabajador se le diga, bueno, decidilo vos, cobrar la mitad del sueldo en tu casa o el sueldo entero trabajando, y si sos factor de riesgo, bueno, arriesga tu... Entonces, más allá de las otras consideraciones, es algo muy básico, ¿no? Tenemos que proteger a nuestros compañeros que son compañeras que son o pueden ser factores de riesgo, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración, porque nosotros no somos médicos, no somos especialistas en el tema de la salud, pero por ahora de las 18 personas creo que se han muerto lamentablemente por esta enfermedad nueva, son todos factores de riesgo. Y nosotros tenemos la mitad de los compañeros nuestros, gente que entró del 80 y pico o para atrás, y son todos compañeros de edad avanzada, y además de tener edad avanzada, como en toda población, tenemos compañeros que son factor de riesgo. Y algo tenemos que hacer para intentar protegerlos, ¿no? Bien, bueno, no sé si hay algo más que sea importante que los compañeros y compañeras deban conocer acerca de esta situación de conflicto que están planteados, qué medidas tienen para adelante, cuál es la perspectiva planteada, y si no, bueno, capaz que vamos a ir finalizando el contacto por aquí. Y bueno, básicamente vamos a ir incrementando las medidas. Hasta el momento aún no hemos tomado ninguna, recién hoy nos declaramos en conflicto. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona esta nueva administración, si se reabren las negociaciones o si intentan, como han hecho administraciones pasadas, romper nuestras medidas con distintos mecanismos antiobreros, ¿no? Como el uso de rompehuelgas que fueron utilizados, o bueno, presiones de diferentes tipos. Así que ya venimos, durante muchos años, fogueados con gimnasia para estos temas, y bueno, vamos a alargar por un tema tan importante como es la vida de nuestros compañeros, tan central, tan decisivo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias al conjunto de los compañeros y compañeras de la Unión Ferroviaria por este contacto. Vamos entonces finalizando esta comunicación telefónica. Queda evidentemente estos micrófonos abiertos a el desarrollo de este conflicto, el desarrollo de las medidas que los compañeros y compañeras ferroviarios quieran plantear en particular, y a cualquier cosa que los compañeros y compañeras quieran comunicar en términos generales. Muchas gracias. Gracias Mariano por tu participación y aporte, y vamos arriba de fuerza con todos los trabajadores y trabajadoras de la Unión Ferroviaria. A su vez también que sepan que estaremos brindando la solidaridad en la medida de lo poco que podamos, estaremos ahí presentes. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias, arriba los Geluchos. Vamos arriba. Podríamos ir con esto a un pequeño corte y volvemos con el último bloque, con el tema de internacionales. Muy bien. ¿Te parece Bien. Sí, ya volvemos. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SWAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 horas.
Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva. Sindicato del Taxi. Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi. En vivo todos los martes y viernes desde las 16 horas desde Reactiva, 102.5 FM. También online desde reactiva.com.uy. Podés suscribirte para escucharnos en diferido por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook. Sindicato del Taxi, SWAT. Taxi Obrero Radio. 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Bueno, volvemos con el cuarto y último bloque de Taxi Obrero Radio, la división del Sindicato del Taxi, en su nueva etapa con Reactiva Contenidos, en el 102.5 FM y en reactiva.com.uy. Recordamos también que se puede escuchar por diferido por distintos medios como YouTube, en el Facebook del Sindicato, SoundCloud o cualquier aplicación de las más populares de podcast, o sea iVoox, Spotify, Google Podcast, cualquier tipo de biblioteca. Pasamos ahora a, como habíamos dicho, al tema internacional desde Argentina, con los distintos contactos y los distintos vínculos que hemos ido generando a través de esta semana y que intentamos estrechar cada vez más, ¿verdad? Ha sido, al igual que acá, una semana muy movida por allá, con mucha gente que en el marco de la cuarentena no ve satisfechas sus necesidades básicas y se han visto obligadas a salir a la calle, a pesar de que la mayoría, la corriente mayoritaria ha aceptado unas rebajas salariales y un convenio bastante nefasto firmado por la CGT de allá. Bueno, los compañeros se han visto obligados básicamente a salir a la calle y viven una situación bastante similar a la nuestra, como ya veremos ahora en los audios que nos brindan los compañeros, ¿verdad? De la misma situación, despidos, recorte de salario, represión antisindical, ¿verdad? Estigmatización y todo tipo de medidas que pretenden, al igual que acá, hacer que el pobre termine cargando con la crisis, mientras los patrones viven, no solo están pasando muy bien la cuarentena, con los recursos que han generado con el trabajo, con la fuerza de trabajo de los de abajo, sino que también a su vez intentan lucrar que es aún peor, ¿verdad? Porque intentan lucrar con la propia pandemia, aumentando los precios de los alimentos, los productos de higiene, etcétera. Entonces, en ese sentido, también es importante señalar que el marco de allá de la cuarentena es completamente distinto y, bueno, en ese sentido, movilizar esto, lo otro, es una situación quizá un poco más compleja que lo que es acá. Y por otro lado también el informe que acá vamos a presentar, que como siempre un abrazo grande allá al compalío que viene siendo más o menos ahí el agente dinamizador ahí que nos arrima de distintos audios, ¿verdad? De distintos conflictos y distintas cuestiones que vienen desarrollando allá por el norte. Sobre todo, más que nada, con la cuestión de los docentes, que vienen desarrollando un conflicto bastante grande por allá. Y bueno, después también otros conflictos que a los compañeros les parecía importante compartir. Y bueno, no sé, compartimos acá el audio que nos envían y podríamos ir dejando el programa por acá, ¿verdad, Álvaro? Sí, sin duda, podemos ir compartiendo este espacio, entonces estos audioinformes que presenta el compañero Santiago y bueno, y ya ir despidiéndonos, dejándolos con esta información. Bueno, nos reencontraremos entonces para el próximo martes, como todos los martes, a las 16 horas por el 102.5 FM o por reactiva.com.uy. Sin más, le dejamos acá con el audio. Arriba los y las que luchan. Salud.
Hola compañeros, compañeras, oyentes de este programa que nos replica y levanta lo que estamos haciendo aquí en el vecino país. Soy Alfredo Cáceres, soy docente, profesor de historia y secretario de formación de SUTEBA de Tigre, miembro de un espacio de coordinación entre distintos sectores de trabajadores de acá de la zona norte. Bueno, agradecido en primer lugar porque nos han levantado en el programa a propósito del audio que mandamos por el 1 de mayo. Queremos comentarles que después de eso, bueno, las luchas en distintas fábricas, en distintos sectores, está continuando, digamos, porque las patronales no descansan, pretenden seguir descargando la crisis sobre las espaldas de los obreros, de los trabajadores en general, con suspensiones, con despidos, con rebaja de salarios. Y entonces, bueno, actualizar esa información para que sepan que la lucha continúa, que la clase laburante no se rinde, a pesar de que su dirigencia, en este caso la cúpula de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, firmó con la Unión Industrial Argentina, con las patronales, la posibilidad de una rebaja de salarios para el conjunto de los trabajadores, hecho que es muy lamentable. Pero por abajo, en las fábricas, en los lugares de trabajo, la gente no lo acepta y enfrenta a las patronales, como por ejemplo viene de hacerlo en Mondeles, una fábrica alimenticia muy importante acá en Victoria, en la zona norte, donde suspendieron a 500 trabajadores. Días pasados hubo un acto en La Puerta, sobre la avenida Uruguay, muy importante. Y del mismo modo en la fábrica FATE de neumáticos, donde también hubo un campamento de 4 días que culminó con el compromiso de pago del total de haberes. Y así se diseminan los conflictos en distintos lugares, en el sur con los petroleros, con los mineros, en Neuquén, que están tratando de movilizarse y les han cortado el paso para que no se movilicen. Del mismo modo que en el frigorífico Penta, un frigorífico de la zona sur en Quilmes, donde la lucha después de varias semanas continúa incólume, los obreros bien plantados ahí reclamando por recuperar su puesto de trabajo y que se respeten los derechos de la organización obrera, ¿no? Así que nada, la clase trabajadora peleando, enfrentando, organizándose, y un gobierno con dudas, con presiones de parte de las grandes patronales y del Fondo Monetario Internacional, que retrasa la sanción de una ley de impuesto a las grandes fortunas. Nosotros creemos que esa sería hoy una salida muy concreta de relativo fácil acceso, en el sentido de que las riquezas están, los fondos están, pero las tienen unos pocos a los cuales el Estado debe, de alguna manera, a través de impuestos o a través de los mecanismos que tiene, las herramientas que tiene para poder garantizar que los hospitales, que los trabajadores de la salud tengan los elementos, las cosas que necesitan para no contagiarse, y al mismo tiempo que millones de personas que se quedaron sin trabajo, que no tienen hoy ningún sustento para su familia, la puedan tener un ingreso universal que sea garantizado a partir de esto. La otra fuente de ingresos es la suspensión del pago de la deuda que estamos exigiendo, porque bueno, el gobierno está haciéndole una oferta a los bonistas, a los fondos buitres, para pagar dentro de 3 años. Nosotros creemos que la deuda hay que suspender el pago e investigarla porque tiene una naturaleza fraudulenta y legítima, y que el pueblo no la contrajo. Así que estamos reclamando eso, creemos que fondos existen y bueno, y luchando como parte de nuestra clase por los intereses materiales inmediatos que están reclamando nuestras familias. Así que les mandamos un saludo y esperemos que este segundo informe cumpla con el propósito. Un abrazo internacionalista. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SUAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 3 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva, Sindicato del Taxi.